Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Bien, estamos de regreso, ya nos acompaña en la línea telefónica Jorge Sánchez Tello, quien es un economista joven, quien pues siempre nos da su certero punto de vista acerca de diferentes acontecimientos en el mundo y que generalmente nos atañen a los mexicanos. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal, estimado José Alfredo? Muy buenos días para ti, para el auditorio que nos escucha en este inicio de semana. ¿Cómo te va? Jorge, pues bien, iniciando aquí con esta información que nos tiene sobre la deuda de la Unión Europea, que bueno, son nuestros socios comerciales, aunque no le ponemos mucha atención a ese tratado y estamos más dependiendo de los norteamericanos, pero de cualquier forma tendrá algo de incidencia con nosotros, ¿no? Esta deuda europea. Así es, estimado Pepe, fíjate que es una semana clave para los mercados. Como bien hemos ido indicando durante las últimas semanas, han acontecido diferentes hechos a nivel mundial, primero lo de Japón, después la guerra en Libia, y ahora vamos a tratar un poco sobre el tema de la crisis de la deuda en Europa, que aunque podemos decir en México que son acontecimientos que se encuentran a varios kilómetros de distancia, pero vivimos en un mundo globalizado, cada vez más interconectado, y de una u otra manera, todas estas variables económicas pueden repercutir en algo en la recuperación económica mundial, y evidentemente nuestro país no es ajeno a todos estos acontecimientos. Con la crisis de deuda soberana que está viviendo Europa, especialmente en Portugal, esta semana será muy importante para los mercados, porque si alguien hubiera escrito el guión para la tragedia griega, la que estamos presenciando, me refiero obviamente a esta crisis que está teniendo el euro, no podría haber elegido un nombre más apropiado para el saliente primer ministro de Portugal, que se llama Sócrates. Mientras que el sabio homónimo de la antigua Grecia decía, solo sé que no sé nada, este funcionario portugués debe haber pensado, solo sé que no puedo hacer nada. Cuando el Parlamento portugués rechazó su plan de austeridad, no tuvo más opción que renunciar, estimado José Alfredo. Entonces, vemos que la crisis portuguesa, y especialmente en Europa, se debe a la deuda. Hay que recordar que la deuda en Europa se considera que es impagable en una cantidad de 2 billones de dólares. Principalmente son créditos adquiridos a los principales bancos europeos, y muchos de esos bancos tienen presencia en nuestro país. La crisis portuguesa continúa siendo otro foco de atención. Como he dicho, en semanas pasadas hemos hablado sobre Libia, la alarma nuclear en Japón. Todos estos acontecimientos han puesto un poco nerviosos a los mercados. Además, Portugal ha rechazado la ayuda del exterior y ha insistido en su capacidad de financiación en el mercado, pero la posibilidad de un rescate continúa aumentando debido a que se han incrementado las tasas de interés que tiene que pagar dicho país. Por ejemplo, el bono a 10 años se encuentra por arriba del 8% y a 5 años por arriba del 9%, que a lo mejor se escucha que no es mucho, pero dadas las grandes cantidades de deuda que enfrenta, por ejemplo, Portugal, evidentemente se suma a que son miles de millones de euros los que tienen que ir pagando. Otro problema también lo enfrenta España. En dicho país la atención esta semana también seguirá puesta en el proceso de reestructuración que está teniendo su sistema financiero, a la espera del veredicto del Banco de España, que será el 14 de abril, a los planes de recapitalización presentados la semana pasada por los diferentes bancos. En este contexto, también vamos a tener durante la semana acontecimientos importantes en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que volverá a poner a prueba una emisión de bonos a 3 años el próximo jueves. Frente a esta situación, José,
es muy probable que haya un rescate de Portugal por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, así como ha ocurrido en el pasado en Grecia, en Irlanda. Cada vez que el Fondo Monetario Internacional ha intentado tratar las deudas de los países, creo que a veces han habido más problemas que soluciones. Entonces, estimado Roberto, la realidad es cada vez más compleja para Europa. Creo que con los acontecimientos que han ocurrido en otras partes se ha desviado un poco la atención, pero al parecer la recuperación económica mundial se puede ver un poco estancada, o inclusive hay economistas como el doctor Rubini, que se conoce como el doctor Doom o pesimista. Él ha planteado la posibilidad de que si se da una mezcla de una crisis europea por los problemas de deuda, y si le sumamos una posible crisis en el precio del petróleo que si llega a los $140, este economista predice que el mundo puede caer en una nueva recesión, estimado José Alfredo. Oye, y Jorge, el asunto del sistema de bancos centrales, que todos están conectados en la Unión Europea y tienen cierta revisión desde Frankfurt, donde se encuentra el Banco Central Europeo. ¿Cómo pudo pasar esto que de pronto uno o España o Portugal se les dispare la deuda? No hubo un control previo desde Frankfurt para evitar este tipo de problemas. Y lo pregunto porque ya desde el inicio del ECU, ya ni siquiera del euro, sino cuando se denominaba ECU y cuando se tenía el sistema de la serpiente inflacionaria y la canasta de monedas, pues no, veíamos que siempre muchas veces había un rescate por parte de Alemania hacia los demás países. Entonces después se crea este sistema central que pues tiene injerencia en los bancos nacionales de cada país miembro de la Unión Europea, y pues parece ser que la vigilancia pues no se dio tanto, ¿no? Así es, estimado José. De hecho, como bien has expuesto, Europa desde sus inicios ha enfrentado este tipo de problemas. Al parecer, una cosa es lo que firmaron y otra cosa es lo que han llevado a la práctica, porque se sabe que en este tratado que mencionas está especificado el déficit que está permitido, que pueden incurrir cada país. Por ejemplo, durante la semana, un economista de apellido Lachman presentó en una conferencia que se llama que si puede sobrevivir el euro, marcó la pauta justamente que estás marcando, ya que es muy pesimista, porque al parecer las autoridades financieras del Banco Central Europeo no vigilaron bien este irresponsable gasto que tuvieron los países europeos. Por ejemplo, él afirma que Grecia e Irlanda pueden declarar una moratoria de su deuda durante este año. También él agrega que Portugal y España pueden requerir programas de rescate por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, como hemos pronosticado desde hace algunas semanas. También en un escenario más pesimista se prevén que habrá naciones que abandonen el euro a más tardar en 2 años y que Europa va a enfrentar una crisis bancaria. Evidentemente esto nos atañe, nos importa, porque como sabemos en México, 2 de las principales instituciones financieras tienen relación con España, con España, con Europa. Entonces, cualquier impacto o problemática que puedan enfrentar estas instituciones financieras, que hasta este momento no se ve que tengan algún tipo de problema, sino más adelante, evidentemente va a pegarle a nuestra economía, estimado Roberto. ¿Y cómo podemos ver esto? Por ejemplo, Irlanda, uno de los países que ya tiene un buen tiempo en la Unión Europea. Por otro lado, Portugal, que entra después, y España por ahí del 82, 85, no recuerdo bien el año. A lo que voy es de que ha sido en diversos momentos el hecho del ingreso de estos países a la Unión Europea, y pues los 3 tienen el mismo problema. Eso
pensando en alguna posibilidad de, por ejemplo, de España, de su reciente ingreso, por decirlo de alguna manera relativa, ¿no? Porque no es tan antiguo como Francia o Italia, ¿no? Queriéndole atribuir algo sobre pues el ingreso más reciente, pues no aplica, ¿no? Entonces, ¿cuál será el factor que tiene en este atolladero a la Unión Europea? Porque vemos países muy disciplinados como Alemania, por ejemplo, y otros que no son tanto como estos que están en este problema. Así es, estimado José. De hecho, lo has mencionado, Alemania es el país que se ha comportado con una disciplina ejemplar en sus finanzas públicas, a diferencia de lo que pasa con España. Fíjate que España enfrenta un problema un poco delicado. De hecho, el premio Nobel en Economía, Paul Krugman, bastante conocido, ha ido a España en varias ocasiones y él ha planteado la posibilidad de que la única solución que tiene dicho país para salir de este problema es que tienen que depreciar su moneda. El problema es que como no tienen una moneda única, entonces la forma que están haciendo el ajuste tiene que ser vía el gasto y además con un aumento del desempleo. España ya anda alrededor del 20% en sus niveles del desempleo. Entonces se están creando los incentivos para que España pueda decir, ¿saben qué? Yo me salgo de la Unión Europea para poder hacer una devaluación y poder salir de esta crisis. Entonces, como vemos, el plan y la cohesión que están teniendo estos países para poderse mantener en la Unión Europea es cada vez más costoso para ellos, porque, como bien hemos dicho, Alemania y Francia han llamado a estos países de la Unión Europea a establecer límites en su deuda pública, así como en los déficits presupuestarios en la legislación de cada país. Además, han llamado a revisar la indexación de los salarios, que son los ajustes salariales que se tienen que quedar para que haya esta flexibilización de los mercados laborales, si no, Europa no va a salir de este problema. Por ejemplo, para Portugal se han revisado las cifras de su déficit público y se acaban de confirmar hace unos minutos que su desequilibrio financiero es mayor a lo anunciado, ya que en lugar del 7% aproximadamente que se tenía como dato, se ha ido hasta el 8.6%, muy por encima del límite del 7.3% que había propuesto Portugal. Ante semejante cantidad de malas noticias, los inversores han aumentado su acoso contra la deuda de Portugal, también un poco contra la deuda de España, que continúa marcando máximos y se aproxima a marchas forzadas a un punto de no retorno. Es decir, que en un momento dado lleguen a decir los inversionistas, ya no queremos nada que ver con dicho país, entonces pueden generar esta crisis cambiaria y también una crisis de deuda en España y en Portugal, estimado Roberto. José Alfredo. Digo, José Alfredo. Oye, Jorge, la Unión Europea, a través de sus tratados fundacionales, desde Maastricht, pasando por Ámsterdam y todos los demás, siempre ha profundizado y ha evolucionado con respecto a los problemas que se le han presentado. En este caso, el salir de la zona euro de algunos países, desde luego sería una involución con respecto a la Unión Europea. ¿Tú qué prevés o qué te imaginas que pase? Que se profundice y la Comisión Europea haga algunos reglamentos y directivas pues más acordes para que haya más orden en el aspecto financiero, o de plano lo ves más al rompimiento? Mira, José Alfredo, es complicada la pregunta, porque si bien hasta el día de hoy la crisis en Europa es cada vez más insostenible, Alemania ha marcado la pauta, y si bien se han escrito muchos tratados y todo se ha quedado en buenas intenciones, creo que lo importante es que se lleven a cabo. Si la Unión Europea quiere mantenerse como tal, como una unión, entonces
los países tienen que hacer fuertes ajustes en sus gastos, tienen que hacer un fuerte recorte en sus burocracias y evidentemente, José, estos ajustes no van a ser bien vistos dentro de la población porque no son medidas populistas. Entonces, como se ha visto en Grecia, por ejemplo, mucha gente va a perder su empleo, desafortunadamente, porque además existe la percepción entre la gente que, bueno, ¿por qué ellos tienen que pagar algo que ellos no han provocado? Por ejemplo, se sabe que buena parte de esta crisis que empezó en el 2008 se debe justamente a la irresponsabilidad de algunos bancos, por ejemplo, al otorgar sus créditos. Ahora bien, esta percepción se puede generalizar más con este tipo de recortes. Entonces aquí ya pasamos de un terreno económico a un terreno político. ¿Qué tan viable va a ser políticamente para los gobiernos tomar este tipo de decisiones? Entonces se van a enfrentar a dos escenarios. O sigo en la Unión Europea y adopto medidas muy duras en el gasto, o me salgo de la Unión Europea para ser rescatado y también va a implicar cierto costo político para ellos. Entonces la situación económica y política en Europa no se ve nada fácil para los próximos 5 años aproximadamente. Entonces, este va a ser el reto a los que se va a ver enfrentado Europa, estimado José Alfredo. Fíjate que estoy encontrando un dato interesante, Jorge, y es que en 1973, 1 de enero, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido ingresan a la Comunidad Económica Europea. Así es. Y entonces pasan a tener 9 estados miembros, la Unión Europea. De los 6 fundadores, ahora estos 3. De estos 3, solo Irlanda entra a la zona euro. Y para 1986 entran España y Portugal. Y resulta que Inglaterra y Dinamarca se quedan fuera de la zona euro. Y estos 3 países que ingresan, Irlanda, España y Portugal, que sí van a la zona euro, pues son los que están, bueno, y Grecia, que entra igual que España, un poquito después, pues resulta que estos países son los que tienen problema. Entonces, pues los ingleses tuvieron una muy buena visión, ¿no? Pero fíjate, José Alfredo, que nos enfrentamos a un pequeño problema. Como bien has mencionado, desde los 70s, 80s, 90s, se ha ido construyendo la Unión Europea. Pero no tiene mucho tiempo que estos países adoptaron una moneda en común y es el posible centro de debate de este problema. En 2001 entra el euro, ¿no? Así es, estimado. Y de hecho, antes, aunque existía una Unión Europea en papel, por ejemplo, pero cada país era independiente en su moneda. Es el asunto de España. Si España hoy en día fuera una nación independiente de la Unión Europea, desde el término monetario, entonces posiblemente su problema ya lo hubiera solucionado desde hace algunos meses. Simplemente hace una devaluación y se ajustan los mercados, se ajusta el mercado laboral, y si bien el momento es duro en ese momento, pero en un mediano plazo España puede retomar otra vez su crecimiento. El problema que tiene España hoy en día es que no puede hacer absolutamente nada o tiene muy poco margen de movimiento para poder salir de esta crisis. Además, hay que tomar otro punto importante, estimado José. Se están disparando un poco las tasas de interés que están pagando en su deuda estos países que han incurrido irresponsablemente en un déficit que, como hemos señalado, no ha sido bien vigilado. Entonces, pienso que el problema de fondo que pone en entredicho la congruencia de esta unión monetaria entre países que mantienen su independencia presupuestal, es decir, cada país define de forma autónoma cuánto va a gastar, cómo van a ser sus tasas impositivas y crediticias, se deriva en los problemas generados entre estos estados soberanos con desequilibrios fiscales muy diferentes y aplican una misma política monetaria para todos. Es decir,
pienso que la Unión Europea debe de homologar sus criterios fiscales y monetarios para que esto no les vuelva a suceder. De ahí mi pregunta, Jorge, en que si se profundizaba otro tratado fundacional ahora en términos fiscales, o bien un rompimiento de decir, bueno, no, pues ya cada quien para su casa y con su moneda y ahí nos vemos. Pero por lo que sé de la Unión Europea, siento que esto los va a llevar a profundizar un poquito más y no claudicar en el pensamiento de Schuman y de Jean Monnet. Claro, estimado José, pienso que aunque hay voces que sí señalan o hasta piden que se desaparezca la Unión Europea, yo me muestro un poco más optimista. Pienso que es una etapa de aprendizaje en este nuevo acoplamiento entre países, porque si bien en papel se escucha y se ve fácil, en la realidad es más complicado. Lo vemos en México. México, si bien no participa en una unión de este tipo, el simple hecho de que se pongan de acuerdo tantos estados dentro de nuestro país y además nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, con Europa, son complicadas. Ahora vamos a imaginarnos lo que ocurre en Europa. Aunque son países relativamente pequeños en comparación con muchos países, han hecho un bloque comercial muy importante y dudo mucho que tengan los incentivos para desaparecerlo después de tantos años de intentar una construcción de ese tipo, de desaparecer fronteras. Entonces creo que el problema es que tienen que aprender a manejar con estos déficits fiscales que han llevado a un creciente endeudamiento gubernamental en algunos de estos países, tampoco es en todos, ya que unos acumularon deudas privadas, otros son públicas y acaban de ser insostenibles y se convierten en burbujas especulativas en bienes raíces que son como resultado de créditos muy, muy laxos. Entonces creo que esta etapa va a ser de suma aprendizaje para la Unión Europea. Recordemos que nuestro país en cierta medida ya pasó por esa etapa. Hoy nuestro país enfrenta diferentes situaciones, como hemos mencionado en otros programas, pero ya no tenemos el problema de deuda a nivel federal que teníamos en los años 70, por ejemplo. Hace 2 semanas comentamos en el programa sobre los problemas que están teniendo de deuda algunos países, algunos estados dentro de México. Pues bien, esta problemática puede tener solución, dado que México ya tiene experiencia en eso. Recordemos que fueron los gobiernos de los 90 los que prácticamente reestructuraron y redujeron nuestra deuda internacional que tenía México con diferentes instituciones. Entonces, ese camino, nuestro país puede servir como ejemplo. Somos unos campeones en ese tema. Exactamente, somos campeones, y justamente por eso la crisis internacional, si bien nos ha pegado en diferentes aspectos, México hoy en día no tiene problemas de deuda gracias a la estupenda labor que se hizo en el pasado. Y esos problemas son los que están enfrentando justamente hoy en día Europa, estimado José Alfredo. Jorge, mira, voy a cerrar con una reflexión, a ver qué opinas. Yéndonos a la historia de la Unión Europea, tenemos que el primer tratado fundacional fue el Tratado CECA, que es el Tratado del Carbón y del Acero, en donde se comunitariza la cuenca de Ruhr en Alemania para que Alemania no vuelva a tener acero para hacer armas, porque ya tenían miedo de que hizo 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, y entonces ahí los 6 países fundadores, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Holanda, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a comunitarizar esto, y esa es la primera comunidad que se tiene sobre esta cuenca del Ruhr, y bueno, teniendo en cuenta que Alemania causa el destrozo de Europa, y que pues los demás se juntaron para sacarlo prácticamente de la destrucción, pues a lo mejor ahora el karma trae a Alemania pagándole la deuda a todo el mundo, ¿no? Entonces a lo mejor va a tener que aguantar en base a la historia, ¿no? Devolver la copa. Así es, estimado José Alfredo. De hecho, Alemania
ha hecho mención en diferentes comunicados hacia la prensa, exigiendo una mayor responsabilidad por parte de los estados. También es un aspecto cultural. Alemania ha sufrido por muchas situaciones en su economía a lo largo de su historia, se han levantado y evidentemente eso los ha hecho responsables. Es como en el caso de México. Creo que después de experiencias tan amargas a nivel macroeconómico, el país se ha vuelto un poco más responsable en estos aspectos. En cambio, muchos países de Europa no, al contrario, se han vuelto muy irresponsables. Te paso unos datos. El nivel promedio de deuda pública en su relación con el PIB en la zona euro va a llegar aproximadamente al 90% en el 2012 y será para Portugal muy superior. Esta deuda llegará al 95% de su deuda en proporción con su PIB. Para Bélgica tendremos un 105%. Para Irlanda, que has mencionado en este programa, su deuda va a alcanzar los niveles del 115%. Para Italia el 120%, para Grecia el 160%. En términos individuales es como si una persona pasara de manejar una tarjeta de crédito a manejar 10. Evidentemente va a tener un problema de pago tarde o temprano, ¿no, estimado José Alfredo? Oye, nomás fíjate que contarte la experiencia que tuve. Estuve en Madrid del 99 al 2000, cuando el euro y la peseta estaban juntos de manera virtual en todos los pagos, porque siempre ponían el precio en pesetas y en euro. Terminaba uno pagando en pesetas porque aún no entraba el euro, pero siempre ponían ya el precio del euro, es decir, el equiparable. Sin embargo, después voy en 2002 y ya con el euro, y sí sentí un encarecimiento tremendo y un aminoramiento del poder adquisitivo. O sea, lo que compraba yo con pesetas ya no lo compraba con euros. Esto hizo que se encareciera, ¿no?, la vida en España. Lo que pasa es que, bueno, siempre este tipo de uniones monetarias lleva ciertos ajustes monetarios. Por ejemplo, cierto nivel de vida de España en comparación con otros países, a lo mejor el nivel de gasto de las personas en España era un poco menor en relación con el nivel de vida, por ejemplo, que lleva Alemania. Alemania es un poco más caro que España, entonces en comparación con esa época, entonces evidentemente cuando se tuvo que homologar a una misma moneda, evidentemente hubo cambios y ajustes en los precios. Así es. Justamente este tipo de problema también se está enfrentando hoy. Por ejemplo, la OCDE, con su tipo de cambio real efectivo del euro para estos países en problemas, que es una medida de competitividad frente al resto del mundo, muestra una sobrevaluación de esta moneda para Irlanda, para España y para Grecia, entre un 30 y un 15% respectivamente, en relación con el costo de vida actual en Alemania. Entonces, evidentemente, los ajustes monetarios siempre se hacen vía el tipo de cambio real, y por eso hemos mencionado que una de las soluciones que tiene España es devaluar, pero no tiene moneda, estimado José Alfredo. Así es. Y pues, por otro lado, es interesante reflexionar en el aspecto de que con Japón tenemos un tratado de libre comercio y con la Unión Europea también. Nomás Libia nos faltó de los que están en problemas ahorita en el mundo para que fuera con los tres que tuviéramos tratado, y esto nos tiene que llevar a la reflexión porque son nuestros socios comerciales, aunque a veces pase desapercibido este hecho, ¿no? Así es, aunque, bueno, ha pasado desapercibido, pienso, porque México aproximadamente el 90% o un poco más de su comercio lo tiene con Estados Unidos. Sí, exacto, a eso me refiero, de que tenemos los tratados y pasan desapercibidos porque seguimos volteando hacia el norte, ¿no?, en lugar de diversificar nuestros mercados. Así es, creo que debemos de seguir el ejemplo de Chile y de Colombia, que tienen más diversificado su comercio, y México creo que con esto debe de diversificar más su comercio hacia Europa, hacia Medio Oriente, incluso hacia Asia,
porque como sabemos vivimos en un mundo muy caótico. Entonces, para vivir en este caos hay que poner un poco de orden, y uno de esos hechos es aumentando la diversificación de su, digamos, del comercio, estimado José Alfredo. Así es. Pues Jorge, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada este lunes. Interesantísimo todo. Hay que pues fomentar una ciudadanía global, ¿no? Donde sepamos que lo que ocurre en cualquier parte del mundo puede afectarnos y estar atentos para tomar decisiones correctas. Así es, estimado José Alfredo, y nada más para finalizar, pienso que para reparar esta competitividad perdida se debe de imponer una caída generalizada de la magnitud, en el caso de los precios, en el tipo de cambio, en los salarios de los países europeos, al tiempo de que ellos, estimado José, deben de restaurar su equilibrio fiscal para detener esta acumulación de deuda, porque si no sus economías y sus bases tributarias se pueden desplomar, y con ello pueden poner en riesgo la recuperación económica mundial que se ha vivido este año debido al impacto que tuvo la crisis económica desde el 2008, estimado José Alfredo, y como siempre ha sido un gusto participar con ustedes en su programa, y estoy a la mejor disposición de cuando me vuelvan a invitar. Gracias. No, pues cada semana tú eres equipo base aquí de nosotros. Y no, quiero hacer una precisión. Grecia ingresa a la Unión Europea, o más dicho a la Comunidad Económica Europea, en 1981, y España hasta el 86. Esto debido a los regímenes antidemocráticos que había en uno y otro país. Pues bien, entonces estamos platicando, mi estimado, la próxima semana. Con mucho gusto, estimado José Alfredo. Envío un afectuoso saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, y también a las personas que amablemente visitan mi blog www.jorgesanchestello.com. Vale, pues estamos en eso, mi estimado. Nos vemos. Nos vemos, un abrazo. Right. Pues bien, hemos llegado a la primera fase de Redes al Aire. Regresando, vamos a estar conversando con Diana Fassi, vamos a estar conversando de algunos temas sobre derechos humanos y seguridad pública. Después iremos con Vera Cisniega hasta Cuernavaca, Morelos, en donde, pues como ustedes saben, han habido algunos hechos muy lamentables en esta semana pasada. Vamos a conversar con ella sobre todos estos hechos, y después volvemos a la Sultana del Norte con Ana Schwartz para hablar de equidad de género. Entonces, en unos momentos más estamos con Diana Fassi. Quédense con nosotros, por favor. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al Aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.